Gracias. Muy buenas noches con todos y con todas quienes están presentes en este evento académico de carácter internacional. Bien, en primer lugar quiero saludar al doctor Helio Paredes, que antecedió en la ponencia. Bienvenido a al incontrastable Huancayo. Que su estadía esté siendo de lo mejor, doctor. Gracias. Muy bien. En esta ocasión voy a tratar el tema sobre los presupuestos de la prisión preventiva. Pero lo vamos a hacer de una manera distinta. En realidad no vamos a desarrollar en qué consiste cada uno de estos presupuestos, sino vamos a hacer un análisis crítico desde el punto de vista de la práctica. ¿Cómo es que se viene desarrollando las audiencias de prisión preventiva y cómo es así que se viene interpretando cada uno de los presupuestos de la prisión preventiva? Si lo están haciendo de manera adecuada, de manera correcta, incorrecta, vamos a hacer un análisis crítico del mismo. Como sabemos bien, la prisión preventiva, en primer lugar, es una medida cautelar de naturaleza personal que tiene como finalidad, pues, asegurar el cumplimiento del resultado del proceso principal. No se puede considerar como un adelanto de condena de ninguna manera, pero sin embargo lo que se espera es, pues, de que, dadas las exigencias de los presupuestos de la prisión preventiva, que cada vez son más exquisitos, se espera, pues, que termine un proceso con una sentencia de primera instancia con una pena de carácter efectiva, de tal forma que el que está preso preventivo, pues, pueda cumplir ya, puede ejecutarse ya el cumplimiento de esa sentencia de primera instancia. Nos vamos a referir en primer lugar a los presupuestos materiales de la prisión preventiva, que están señalados, pues, en el artículo 268 del Código Procesal Penal. Como todos conocemos, los fundados y graves elementos de convicción, la prognosis de pena superior a 5 años, el peligro procesal, que a su vez comprende peligro de fuga o peligro de obstaculización, y además los otros dos temas que se debaten en una audiencia de prisión preventiva conforme a la Casación 626-2013 Moquegua, el test de ponderación y el tema del plazo. Bien, en primer lugar nos vamos a referir al primer presupuesto material referido a los fundados y graves elementos de convicción. El modelo procesal penal está diseñado para que la prisión preventiva se dicte, pues, durante la etapa de la investigación preparatoria. Obviamente que puede dictarse también con posterioridad. Es por ello de que dentro del primer presupuesto lo que se exige es que existan, pues, los fundados y graves elementos de convicción. Y aquí voy a poner un paréntesis: elementos de convicción. ¿Qué es lo que pasa en las audiencias que vemos a diario? No en todos los casos, obviamente, sino en un buen porcentaje. Yo lo digo eso porque yo me desempeño en el Poder Judicial como juez y veo, pues, de que en muchos casos llegan en apelación, y veo que continúa habiendo un tema de que los jueces, los fiscales, los abogados, todos quienes participan en estas audiencias, confunden o utilizan indistintamente elementos de convicción con pruebas. Incluso hacen referencia a que si el fiscal dice: sí, el Ministerio Público tiene tales pruebas, dice. O el abogado dice: voy a refutar esas pruebas. O el señor juez, cuando resuelve, también habla de las pruebas, habla incluso de temas de valoración probatoria. La observación es de que no se puede confundir elementos de convicción con pruebas. Son total y absolutamente diferentes. Alguien me decía, también enseño en la universidad, algunos de mis alumnos me decían: pero profesor, ¿cuál es el problema
que se utilice pues prueba o elemento de convicción, al final son parecidos, son similares y al final va a tener el mismo efecto. De ninguna manera, pues, de ninguna manera. En primer lugar, ¿de dónde nacen los elementos de convicción? Los elementos de convicción nacen a partir de los actos de investigación que realiza el Ministerio Público. El Ministerio Público, como bien sabemos en este nuevo modelo procesal penal, es una parte procesal. El fiscal no es juez. Las decisiones que da, las decisiones del Ministerio Público no son de carácter jurisdiccional, tienen un carácter parecido a lo administrativo. Por ello es que una disposición firme jamás va a adquirir una calidad de cosa juzgada, a lo más va a adquirir una calidad de cosa decidida. Entonces, si bien es cierto, en el modelo anterior, en el modelo procesal penal anterior, era diferente, pues, porque incluso diligencias que se realizaban a nivel de investigación policial, con la sola presencia del fiscal y de la defensa, tenía la calidad de prueba. En cambio, en este nuevo modelo procesal penal es diferente. Acá, en nuestro nuevo modelo procesal penal, solamente va a tener la calidad de prueba todo lo que se ha actuado durante la etapa de juzgamiento, y excepcionalmente la prueba anticipada, pues, en ciertos supuestos. Por lo demás, todo lo que se actúa a nivel de la investigación preparatoria son actos de investigación que los lleva a cabo una parte procesal, obviamente por mandato constitucional, que es el Ministerio Público, y por consiguiente pues no tiene ese carácter jurisdiccional, y si no tiene carácter jurisdiccional jamás va a ser prueba en ese momento. Si durante las diligencias preliminares yo tengo una pericia de ADN, ¿puedo decir que esa pericia de ADN es prueba? Si durante las diligencias preliminares tengo un certificado médico legal en el que dice que hubo una desfloración reciente, ¿yo puedo afirmar y decir que eso es prueba? Obviamente de que no, porque no son pruebas, pues. Son elementos, son actos de investigación, que cuando el fiscal lo va a sustentar y el juez lo va a coger, ¿no?, lo convierte o lo plantea como los elementos de convicción. Por otro lado, con los elementos de convicción no se prueba, ni se acredita, ni se demuestra nada. Con los elementos de convicción, a lo sumo se llega a un nivel de sospecha. Entonces, en cambio con las pruebas sí voy a llegar a un nivel de convicción. Con la prueba sí voy a decir, está probado o no está probado. En cambio, con los elementos de convicción, lo único que puedo decir, existe una sospecha. Sospecho que se cometió este delito. Sospecho que fulano de tal es el presunto autor o partícipe de ese delito. Pero ¿qué vemos, colegas? ¿Qué vemos en la práctica? Vemos hasta por la televisión que ese tema de las prisiones preventivas lo convierten en verdaderos circos, donde hasta se transmite por televisión. Y muchas veces escuchamos, ¿qué dice? A ver, ¿qué escuchamos muchas veces a los fiscales? Señores, está probado que fulano de tal ha cometido ese delito, señor. Está probado que la responsabilidad, señor. Yo pregunto, digo, ¿con los elementos de convicción podemos afirmar que está probado algo? De ninguna manera. Con los elementos de convicción no se prueba nada. Con los elementos de convicción solo se llega a un nivel de sospecha. Obviamente, como se trata de una prisión preventiva, el nivel de sospecha que se requiere para una prisión preventiva, pues, no es cualquier sospecha. Tiene que ser la sospecha de más alto nivel, que es una sospecha fuerte o grave, a diferencia de las otras sospechas, ¿no?, que se requiere, por ejemplo, para una acusación, una sospecha suficiente, o para formalizar una investigación preparatoria, una sospecha reveladora, o para iniciar las diligencias preliminares,
una sospecha simple, pero al final es simplemente sospecha. Entonces, primera crítica, es incorrecto que los señores fiscales, cuando sustentan una prisión preventiva, digan tengo tales pruebas. Pueden decirlo, salvo en los delitos, por ejemplo, de agresión sexual, donde sí podemos tener la prueba de una prueba anticipada de la declaración única de la agraviada. En los demás casos no hay pruebas, pues. Solamente lo que se tiene son elementos de convicción. Segunda crítica, con los elementos de convicción no se prueba nada. Con los elementos de convicción se llega únicamente a un nivel de sospecha. Es por ello de que resulta pues absurdo de que en una audiencia de prisión preventiva, en cuanto a este primer presupuesto material, se afirme y se diga de que a veces dicen con estas pruebas, y a veces, bueno, utilizan adecuadamente y dicen, con estos mis elementos de convicción estoy demostrando, señor juez, o estoy probando que el delito sí se ha cometido. Ese es un absurdo, porque con elementos de convicción no se prueba ni se demuestra nada, solamente se llega a un nivel de sospecha. Primer tema. Segundo tema, pasamos al segundo presupuesto material. En cuanto al segundo presupuesto material, referido a la prognosis de pena superior a 5 años de pena privativa de libertad. Esta prognosis de pena tiene su sentido que últimamente con las últimas modificatorias se está perdiendo. ¿Y por qué está perdiendo el sentido de esa modificatoria? Porque la prognosis de pena, dice prognosis de pena privativa de libertad superior a 5 años, ¿qué significa? Significa de que a la persona a quien se le va a dictar prisión preventiva, debe haber una proyección por parte del juez que va a resolver el caso, de que esa persona, cuando termine el proceso principal, sí o sí, tiene que terminar con una sentencia condenatoria a pena efectiva. Solo así se justifica una prisión preventiva. Porque si a alguien se le dicta prisión preventiva y después el proceso principal termina con una pena de ejecución suspendida o termina con una absolución, entonces esa prisión preventiva ha sido arbitraria. Una prisión preventiva solo y únicamente va a ser justificada, si se ha dictado obviamente, cuando el proceso principal ha terminado con una pena privativa de libertad de pena efectiva. Solo en ese caso es legítima esa prisión preventiva. Pero ¿qué está ocurriendo? Con las últimas modificatorias que está dando el Congreso, pues esto se está relativizando. En el 268 del Código Procesal Penal nos pone el límite de 5 años. Listo, ok. Pero sin embargo se ha modificado pues el artículo 57 del Código Penal. ¿En qué sentido se ha modificado? De que si se trata de un procesado que tiene una edad que no supere los 25 años de edad, que no sea reincidente, hay la posibilidad de que también se le pueda suspender la ejecución de la pena, cuando la pena llega hasta 8 años. O sea, ya la prognosis de pena ya no se va a quedar en 5 años, ahora ya va a tener que subir hasta 8 años si es que la persona de quien se está pidiendo la prisión preventiva tiene pues la edad menor de 25 años y no tiene antecedentes penales. Obviamente va a requerir una motivación reforzada. Entonces, si fuera así el caso y la prognosis de pena supera los 5 años pero no supera los 8 años, ¿sería legítimo dictarle prisión preventiva? Obviamente que no. ¿Y por qué no? Porque hay la probabilidad de que esa persona, cuando termine el proceso principal, el juez le pueda sentenciar a una pena de ejecución suspendida.
Entonces, como hemos dicho hace un momento, si le dicta pues una pena de ejecución suspendida, esa prisión preventiva se habría convertido en una detención arbitraria. Entonces, fíjense, prognosis de pena ya subió hasta 8 años con los otros presupuestos que se les ha indicado. Y no solo eso, al último se han dado los acuerdos plenarios pues sobre la determinación judicial de la pena, el 1-2023 y el 2-2024. Bueno, el del 24 está corrigiendo algunos temas, pero bueno, en las cuales se han dado parámetros por parte de la Corte Suprema que personalmente yo no los comparto. Por ejemplo, temas de tentativa. Dice que porque el delito quedó en grado de tentativa, la disminución de la pena podía llegar hasta una mitad. Después se corrigió eso hasta una tercera parte y bueno, hay varios temas. ¿Y dónde queda pues la discrecionalidad del juez? En el código te dice, ¿no?, que en esos casos de tentativa, responsabilidad restringida y otros temas, le deja a discrecionalidad del juez. Dice que los jueces pues al final determinarán proporcionalmente cuánto de pena le va a disminuir porque el delito quedó en tentativa o porque existe responsabilidad restringida y otros temas. Sin embargo, en los acuerdos plenarios ya nos ponen parámetros. Señor, hasta la mitad. Señor, hasta la tercera parte. Señor, hasta tanto. O sea, a los jueces nos están queriendo convertir en jueces boca de la jurisprudencia o boca de los acuerdos plenarios. En una ponencia que hubo por parte de la Corte hace 2 meses aproximadamente, justamente se tocaba ese tema, en el sentido de que pues ya el tema de prognosis de pena, ya no es necesario que los jueces hagamos esa prognosis de pena. Tú pones a un programa y te saca automáticamente cuánto de pena le va a corresponder. Y eso es un absurdo. Ya al final los jueces ya vamos a dejar de existir y que ponga pues una inteligencia artificial y ya bueno, todo va a salir. Y eso pues no es correcto. Muy bien. Siguiente, por favor. Ya, bueno, en relación al peligro procesal. En cuanto al peligro procesal, tenemos 2 temas. O demostrar el peligro de fuga o demostrar el peligro de obstaculización. Cualquiera de los dos. En cuanto al peligro de fuga, por medio de la jurisprudencia nacional que cada vez va cambiando, también se está relativizando el tema de los arraigos. Lo que el código nos exige es que se debatan o se discutan los temas de los arraigos. Arraigo domiciliario, arraigo familiar, arraigo laboral. ¿Pero a qué se está llegando? Se está llegando a la simpleza de que ya no es necesario distinguir qué cosa es arraigo, porque simplemente se pide, allá tiene su domicilio en tal sitio, así tiene domicilio, trabaja, sí trabaja, tiene familia, sí tiene trabajo, entonces ya tiene arraigos. ¿Será así tan sencillo? Pues el código no nos dice que simplemente hay que acreditar que tienes domicilio, familia, trabajo para decir que ya tiene arraigos. Yo digo que se está relativizando porque la propia Corte Suprema, a través de una resolución de presidencia, hizo una interpretación al respecto y habló de los famosos arraigos de calidad, más o menos para darle el sentido de diferenciar qué cosa era el arraigo de lo que comúnmente es el simple hecho de demostrar que tiene trabajo, domicilio y residencia o familia. Entonces, en la actualidad veo resoluciones de apelación de prisiones preventivas donde ya por lo general
ya no analizan estos temas de los arraigos. ¿Y por qué? Porque la Corte Suprema ha dado pues un nuevo pronunciamiento en el que dice, señor, ¿de dónde sacan los arraigos de calidad? Eso no existe. Está bien, es correcto, no existe arraigo de calidad, pero sí existe arraigo, y hay que entenderlo como tal. No hay que llegar a la simpleza de que presentó un certificado de trabajo, su domicilio y partidas de nacimiento de sus hijos y listo, ya tiene familia. ¿Dónde está el sentido? Porque ¿quién no tiene domicilio? Todos tenemos domicilio, todos tenemos familia, todos tenemos alguna ocupación. ¿Eso automáticamente se puede decir que tenemos los arraigos? De ninguna manera que se puede afirmar en ese sentido. Bien, finalmente quiero tocar el último tema del plazo. Me voy a ir al tema del plazo porque el tiempo se me está acabando y hay una panelista. En el tema del plazo, yo quería puntualizar lo siguiente. ¿Qué es lo que pasa en la realidad? Veo que el fiscal hace su requerimiento de prisión preventiva y pide en los casos comunes plazo de prisión preventiva de 9 meses. Pero ¿qué pasa con los jueces? No le dan los 9 meses. Yo no entiendo por qué. Le dan 7 meses, 6 meses, 5 meses, 4 meses de plazo de prisión preventiva. Y muchas veces los fiscales se quedan contentos y no dicen nada. ¿Cuál es el problema de que le dan 4, 5, 6, 7 meses de prisión preventiva como plazo? ¿Cuál es el problema? El problema es de que en esos 4, 5, 6 o 7 meses, lamentablemente pues no va a acabar el proceso penal con una sentencia de primera instancia. No va a acabar. Y esto lo digo ¿por qué? Porque antes que se vence esos 5, 6, 7 meses que le ha dado el juez, el fiscal está pidiendo prolongación de prisión preventiva. Y la prolongación de prisión preventiva también, por la jurisprudencia uniforme de nuestra Corte Suprema, prácticamente ha desaparecido. ¿Y por qué digo que ha desaparecido? Porque ya se exigen pues requisitos extraterrenales, ya se exigen requisitos de otros planetas. Seguramente con esta nave, creo que está llegando a la Tierra, de repente va a traer una novedad. Porque si el fiscal pide o sustenta su prolongación de la prisión preventiva con temas que ha habido efectivamente dificultad pues en la investigación o en el proceso, pues simplemente le dicen, eso no justifica una prolongación. Usted tiene que decirme cosas extraordinarias que no han ocurrido en este mundo. En realidad eso es lo que ocurre. Y ya casi el 100% de los jueces no dan prolongación de prisión preventiva. En la práctica está desapareciendo esta prolongación de prisión preventiva. ¿Y qué genera? De que como no hay prolongación de prisión preventiva, se venció los 6 o 7 meses, delitos graves. Yo les digo, por ejemplo, un caso. Cogieron a unos extranjeros que no querían salir de una casa, se habían apropiado, al final con juicio lo sacaron y antes de irse rompieron todos los vidrios de la casa de la señora que les facilitó. Vino serenazgo, vino la policía y de pronto uno de los extranjeros lo agarran y le encuentran en su canguro 3 pistolas. Y una de las pistolas era producto del robo que le habían hecho a un policía a quien lo han victimado. ¿Cuánto de prisión preventiva le dan? 5 meses. ¿En 5 meses va a terminar ese proceso? No terminó. El fiscal pidió prolongación de la prisión preventiva, no le dieron. Pasó los 5 meses, señor, váyase. ¿Dónde está el señor? ¿Desapareció? No hay. Sale la sentencia.
el proceso va a seguir. Si sale una sentencia, ¿cómo vamos a ejecutar esa sentencia si ese señor ya se fue? ¿Para qué yo le he dado prisión preventiva? ¿Para qué? Para tenerlo unos meses en la cárcel, para que diga, pues aprende qué es la cárcel para eso. ¿Esa es la finalidad de una prisión preventiva? No, pues. La finalidad de una prisión preventiva es, pues, asegurar el resultado del proceso principal. Es decir, yo le dicto prisión preventiva para que cuando termine mi proceso principal, dicte una sentencia con pena efectiva y esa pena efectiva se cumpla, señor. Esa es mi finalidad de la prisión preventiva. Pero sin embargo, ¿qué hacen los jueces? Confunden. Le preguntan, oiga, ¿qué diligencias le están faltando? A ver, usted ha hecho tal, ¿qué es lo que le falta? Bueno, me falta tomar 3 declaraciones, me falta... ¿Y usted necesita 9 meses para esas 3 declaraciones? ¿Acaso la prisión preventiva se dicta para que dure la investigación preparatoria? El plazo de la prisión preventiva tiene vinculación con todo el proceso penal hasta que se dicte sentencia de primera instancia. Eso se tiene que contar. ¿Cuánto me va a durar, pues, la investigación preparatoria? ¿Cuánto me va a durar la etapa intermedia? ¿Cuánto me va a durar la etapa de juzgamiento hasta que se dicte esa sentencia de primera instancia? Ese tiempo yo tengo que calcular. Y ese tiempo, yo como juez seré consciente de que en 5 o en 6 meses voy a lograr eso. Obviamente que no. Bueno, creo que me he excedido el tiempo, van a disculpar. Esos aportes quería dar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Miguel Ángel Arias Alfaro. A continuación vamos a presentar a la doctora Diana Luz Corilloquia Sánchez. Ella es juez del tercer juzgado de paz letrado civil El Tambo, Huancayo, Junín, en calidad de panelista. Adelante, doctora. La recibimos con un voto de aplausos, por favor. Buenas noches con todos los presentes. En primer lugar, felicitar al doctor Miguel Arias Alfaro por su brillante exposición. Asimismo, agradecer a la comisión de este Congreso Internacional Derecho, Proceso y Justicia por tener la deferencia con mi persona para poder ser panelista sobre este tema que pues genera controversia, más aún estando en el contexto político, social y económico en el cual nos encontramos. Los índices de requerimientos de prisión preventiva en casos de corrupción de funcionarios, criminalidad organizada, van en aumento, y asimismo también, como lo ha señalado el doctor Arias, los legislativos están incidiendo en la creación de acuerdos plenarios por parte de la Corte Suprema y distintos entes que pues nos generan inconvenientes al momento de la aplicación, conforme lo establece el artículo 268 del Código Procesal Penal. Este es un tema muy importante que todos los que conocemos en cuanto a la comunidad jurídica sabemos de su importancia y trascendencia. Pues bien, el tiempo es breve, por lo cual me voy a enfocar en cuanto al primer presupuesto que se encuentra previsto en el artículo 268, acotando un poco más respecto a lo que ha incidido el señor ponente. Como lo indicaba, pues la prisión preventiva responde a la necesidad de asegurar el correcto desarrollo del proceso penal y la aplicación de la ley penal mediante la identificación y la neutralización del denominado peligro de fuga y peligro de entorpecimiento, con la finalidad de que se encuentre presente el imputado durante el desarrollo del juicio. Bien, en cuanto a este primer presupuesto, fundados y graves elementos de convicción o sospecha fuerte, el inciso 1, literal A del artículo 268, establece que
El primer requisito es la medida coercitiva, que es la apariencia del delito, que nos remite al hecho imputado y la calificación jurídica propuesta por el fiscal en la disposición de la formalización de la investigación preparatoria, en términos de verosimilitud sobre la existencia del hecho y la participación del proceso. Al respecto, el jurista César San Martín Castro nos ha precisado reglas en cuanto a la determinación de la concurrencia de este presupuesto. Nos habla de la constancia en la causa de la existencia de un hecho que presenta los caracteres de delito, referidos a sus aspectos objetivos, que debe ser mostrado por los actos de investigación, como nos señalaba el señor ponente, que en este caso deben ofrecer plena seguridad sobre su acaecimiento o realización. La segunda, que está en función del juicio de imputación contra el imputado, juicio que debe contener un elevadísimo índice de certidumbre y verosimilitud o alto grado de probabilidad acerca de su intervención en el delito. En estos presupuestos, pues se deben analizar los elementos de la imputación necesaria, que está referido a la atribución precisa de un hecho punible, la misma que deberá ser comunicada oportuna y debidamente. En el caso de la prisión preventiva, se exige ello con mayor incisión, debido a que su requerimiento solo se puede realizar a partir de la formalización de la investigación preparatoria. Esto constituye el primer paso que se debe dar al momento de solicitar la prisión preventiva. Debe superarse si se desea privar preventivamente a una persona de su libertad. Así, una imputación debidamente formulada en modo, tiempo, espacio y subsumida en las modalidades del tipo penal garantizará una opción real de defenderse eficientemente del requerimiento de prisión preventiva. Análisis del hecho punible. Es necesario que el requerimiento de prisión preventiva cumpla con la sindicación de una conducta a otra persona. Sin embargo, esta conducta debe estar revestida por el manto de la calificación del delito, siendo claro que debe realizarse el análisis de las categorías del delito, tales como la tipicidad, antijuricidad, culpabilidad y punibilidad. Por tanto, una prisión preventiva no puede ni debe ampararse si es que a todas luces los hechos imputados no cumplen con las condiciones básicas para ello. Al respecto, es importante señalar que en el Acuerdo Plenario 1/2019, antes de su emisión, la jurisprudencia no era uniforme respecto a si en un requerimiento de prisión preventiva era posible un análisis de la tipicidad, pues existían otras vías donde se podría discutir ello, tales como la excepción de improcedencia de acción o la tutela de derechos, conforme se establecieron ello también en las casaciones número 626-2013 Moquegua y número 704-2015 Pasco. Sin embargo, existían otras posiciones, como las de la casación número 724-2015 Puno, que señaló que resultaba necesario el debate relacionado a la tipicidad del hecho investigado, ello en función del primer presupuesto, fundados y graves elementos de convicción de la comisión del hecho delictiva. También en esa línea hubo un pronunciamiento en la casación número 564-2016 Loreto. Estos pronunciamientos contradictorios fueron zanjados con el Acuerdo Plenario número 1/2019 CIJ 116, donde se sostuvo pues que es ineludible que en el juicio de imputación ingrese al análisis de los elementos del tipo penal imputado, esto es, que en función de la alta probabilidad del delito se analicen las categorías materiales, tipicidad, antijuricidad, culpabilidad y punibilidad, así como los presupuestos procesales correspondientes. Bien, asimismo, también es necesario señalar que al respecto el legislativo también a través de la dación de la ley número 32026 que ha modificado, ha incorporado el inciso D al artículo 268 del Código Procesal Penal, en el cual prescribe que no procede la prisión preventiva en los casos de inminente aplicación de la legítima defensa propia o de tercero conforme ley. Vemos pues que lo expuesto ya en el Acuerdo Plenario 1/2019 respecto al análisis de la tipicidad objetiva, teoría del delito, pues sí corresponde revisarlo en lo que es requerimiento de prisión preventiva en el primer presupuesto.
En cuanto a los análisis, al análisis de los graves y fundados elementos de convicción, como bien lo ha señalado también el señor ponente, pues exige un alto grado, en este caso, que la sospecha tiene que ser grave. ¿Qué significa esta sospecha? Que los elementos de convicción recabados hasta el momento que sean presentados, sea altamente probable que el evento ocurrió conforme a la hipótesis presentada, documentales que sustenten la materialidad del delito y la intervención del imputado, en el hecho delictivo. En términos sencillos, pues se requiere que los medios de investigación apunten a una sola dirección, a la comisión del evento delictivo imputado o atribuido al procesado. Ello nos trae a colación, pues, recordar que lo que se exige es el aspecto cualitativo de estos elementos de convicción, toda vez de que tiene que estar estrictamente relacionado con los hechos materia de imputación. Muchas veces en la práctica se advierte, pues, requerimientos de prisión preventiva que cuentan con más de 150 elementos de convicción, pero de los cuales son unos pocos los que realmente están estrictamente relacionados con el hecho materia de imputación, por lo cual en estos casos, como bien lo señalaba nuestro señor ponente, se debe hacer la evaluación respecto al análisis cualitativo más allá de lo cuantitativo. Finalmente, respecto a los otros elementos o presupuestos materiales de la prisión preventiva, como lo indicaba, ante la incorporación del inciso D al artículo 268 del Código Procesal Penal, que excluye, en este caso, de los pedidos de requerimiento de prisión preventiva en los casos en que el agente activo se encuentre, pues, dentro del contexto de una legítima defensa o causas de justificación. Mi pregunta al señor ponente sería, ¿en qué medida sería considerado ello como un presupuesto material o en todo caso como una excepción a la procedencia de un requerimiento de prisión preventiva? Gracias.